Ser fan de una idol no es solo admirarlas, también es inspirarte en ellas para sacar tu mejor versión. Aprende a proyectar esa imagen que tanto te atrae de ellas con estos tips fáciles y efectivos. Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley para los que no me conocen y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. El día de hoy estoy emocionada porque les traigo un video que la verdad es que a mí me gusta muchísimo hacer y es darle estos tips de belleza inspirado en idol. Tenía ya muchísimo tiempo que no le traía uno de estos videos que la verdad es que a mí me encanta hacerlo. La verdad es que hoy no pienso caer en lo repetitivo porque yo sé que hay muchos tips que tú los escuchas y es como que, ay, esto es lo mismo que ya escuché acá, allá, acá. Aunque son muy buenos, la verdad, no voy a decir que no. A veces yo sé que uno como que ya está cansado de oírlos y quiere escuchar algo nuevo. Así que el día de hoy les traigo unos tips que yo creo que no mencionan mucho y que en verdad tienen un gran impacto. Así que espero que les guste mucho. Así que antes de comenzar, no olvides que tengo redes sociales y en todas algo como Ashley.Rivas por si quieres seguirme por ahí. Y ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Yo sé que esto suena súper básico y es algo que hacemos sin darnos cuenta, como apoyar nuestra cara sobre nuestras manos, tocarnos los granitos o pasarnos los dedos sobre el rostro. Y la verdad es que nos estamos perjudicando a nosotras mismas al hacer esto, ya que las idols, al tener piel súper sensible, son muy cuidadosas con estos temas. Y no solamente las idols, sino que muchas coreanas son conscientes de esto. Especialmente las que tienen la piel muy sensible suelen ser súper cuidadosas con esto. Piensa que están constantemente expuestas a maquillaje, luces, cambio de clima y presentaciones. Así que es importante mantener la piel limpia y libre de contacto. Y la verdad es que no es algo que solamente funciona en su mundo. Cualquiera puede aplicarlo en su rutina diaria. Tocar la cara con las manos sucias transfiere bacterias, grasa y suciedad directamente a los poros. Y si tienes acné, este hábito puede empeorarlo sin que lo notes. Además, si te vas a tocar la cara, lo mejor que puedes hacer es lavarte bien las manos. Yo sé que puede parecer algo muy pequeño, básico incluso, pero si lo haces todas las noches vas a ver que vas a despertar con los labios mucho más suaves, sin grietas y con ese aspecto saludable y jugoso que muchas idols tienen, incluso sin maquillaje. Además es ideal si vives en lugares con aire acondicionado o es de clima muy seco o simplemente eres de las que se le reseca muchísimo los labios. Incluso algunas usan bálsamos con ingredientes como miel, manteca de karité o ácido hialurónico que ayudan a sellar la hidratación y dejan los labios suaves por horas. Honestamente, si no tienes bálsamos con estos ingredientes no pasa nada, puedes utilizar el que tenga. Lo importante es que te estés cuidando los labios porque tenerlos resecos es horrible. Es horrible, se los digo por experiencia propia, es muy malo, así que cuídense los labios. Me estaba olvidando algo, es importante que lo apliques como último paso de tu rutina y dejar que actúe durante toda la noche. Y además exfolias tus labios una vez por semana, el resultado será aún mejor. Así que si alguna vez te has despertado con los labios partidos, prueba esto y espero te vaya muy bien. Yo sé que esto es algo que no todas tenemos muy presente y la verdad es que se nos olvida que las manos también envejecen. Se resecan y están expuestas constantemente al sol si no la cuidamos, ya que empezaremos a ver las consecuencias y yo sé que todas queremos tener nuestras manos bonitas por muchísimo tiempo. Y la verdad es que esto es algo que muchas idols lo tienen súper presente, que siempre llevan una crema pequeñita en su bolso o la aplican después de lavarse las manos. Y la verdad es que no necesariamente tiene que ser una crema súper cara, puedes usar la que ya tienes o la que venden en tu pueblito. Lo importante es que sea hidratante y te siente bien. Además, lo ideal es aplicarla después de lavarte la mano o después de dormir. De esa forma actúe durante la noche y si tiene protector solar aún mejor, porque de esa forma también ayuda a prevenir manchas, porque ya ves que con la edad tu mamá, tu abuelita tengan las manos con manchitas y tal, y si no te gusta la verdad la sensación que te deja la crema, porque yo soy una que no le gusta la sensación mantecosa que a veces te deja o pegajosa, puedes ir probando diferentes cremas para ver cuál se adapta mejor a ti. Yo creo que para nosotras que quizás no medimos tanto lo que comemos es algo un poco tanto difícil y más si te gusta comer. Pero la verdad es que tanto como las idol o las coreanas cuidan muchísimo lo que comen. Y en parte esto lo logran con controlar el consumo de azúcar y la harina. Y no se trata de dejar de comer como algunos piensan, sino de elegir mejor. Creo que todas sabemos que cuidar la alimentación ayuda muchísimo con la piel y por eso mismo es que las idols cuidan tanto lo que comen. Por ejemplo, Jennie o Nayeon de
Twice han mencionado que evitan los dulces o los panes procesados, especialmente cuando están preparando comebacks, y por eso mismo optan por alternativas más saludables o sanas como snacks más naturales. Yo no te voy a decir que dejes de comerla de un día para otro si estas cosas se te dificultan, porque si hasta a mí se me es difícil seguir esto, pero no diré que imposible, porque ahorita mismo yo estoy intentando ponerlo en práctica, así que un buen consejo que te puedo dar es ir poco a poco, que eso es lo que me está funcionando, y lo que puedes hacer es cambiar el azúcar por miel o preferir pan integral en vez de pan blanco, ya que no es hacer una dieta muy estricta, simplemente es aprender a cuidar lo que comes desde el amor propio. Ahora hablaremos del ayuno intermitente. Yo sé que muchas de ustedes deben estar diciendo otro tipo de dieta, pero no. Esto es algo que en realidad muchas idols siguen, y también coreanas. Y básicamente se trata de dejar un periodo sin comer para que el cuerpo descanse y regule mejor el azúcar y mejore la digestión, ya que no es una dieta extrema ni nada complicado. Solamente se consiste en organizar tus horarios de comida de forma más consciente. Por ejemplo, Nayeon de Twice ha comentado que su ayuno suele durar unas 13 horas. Su periodo de comida es de 11 horas. Eso quiere decir que si termina de cenar a las 8 de la noche, no vuelve a comer hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Así que la verdad es que no es nada extremo, pero sí es constante, ya que el ayuno intermitente más común se podría decir que es el de 12-12 y 13-11, lo cual es ideal si estás comenzando, ya que ayuda a reducir la hinchazón, a tener más energía y a tener una rutina de alimentación más equilibrada. Y en realidad durante las horas de ayuno puedes tomar agua, café, té, pero sin azúcar, ya que algo que también ayuda mucho es mantenerse ocupada en la mañana y tomar como té verde para calmar el hambre. Y cuando llega el momento de comer, lo mejor es elegir alimentos más nutritivos, saltarse las comidas ni comer cualquier cosa rápida solamente por ansiedad. Es que lo importante es escuchar al cuerpo y cuidar lo que le das. Obviamente cada cuerpo es diferente, y si quieres probarlo, mejor investiga bien, mira cuál es como las horas que mejor te funcionan a ti, o si quieres ir con un especialista también sería muy recomendable. Las mascarillas caseras son un tip de belleza clásico que nunca pasa de moda. Son fáciles de hacer, económicas. Lo mejor es que puedes adaptarla a lo que tu piel necesita en ese momento. Porque hay días que la piel se ve apagada, opaca, marchita, reseca o con granitos. Y una buena mascarilla puede ser justo lo que necesitas para devolverle ese brillo a tu piel. La verdad es que muchos idols también optan por ingredientes naturales cuando no tienen eventos o están en casa. Por lo menos Somi vi que lo hace. Y en realidad esto es algo que yo hacía muchísimo antes, y el ingrediente que yo más utilizaba era el yogur natural, ya que es buenísimo para calmar la piel y darle suavidad. Por ejemplo, la miel también es perfecta si buscas hidratación, y si buscas algo más refrescante puedes utilizar pepino licuado o el aloe vera, que seguramente muchas de nosotros tendremos en nuestra casa por nuestras mamás. Si no sabes qué es básicamente cuando cortas una hoja de sábila, en su interior encontrarás como un gel transparente, espeso y frío al tacto. Ese es el famoso gel de aloe natural. Esto es algo que muchas idols hacen, y quizás las hayas escuchado muchísimo en TikTok, porque literalmente es algo que muchas están empezando a implementar, porque yo sé que todas queremos tener una piel hermosa como la que tienen las coreanas. Y no es solamente lavarte la cara 2 veces sin sentido. Es un método de limpieza profunda que ayuda a quitar el maquillaje, el protector solar y toda la suciedad acumulada del día sin dañar la barrera de la piel. Yo no soy una experta, pero te voy a hablar un poquito de cómo puedes iniciar, ya que la idea es iniciar con un limpiador a base de aceite, ya que este paso es clave, ya que disuelve todo lo que es a base de aceite, como el maquillaje, el sebo o los residuos del protector solar. Y la verdad es que puedes utilizar un aceite desmaquillante o un bálsamo, y luego lo masajeas por toda la cara muy bien, y luego lo retiras. El segundo paso sería utilizar un limpiador a base de agua. Para ello puedes utilizar un gel o una espuma suave, dependiendo ya de tu tipo de piel, ya que este segundo lavado se encarga de eliminar todo el sudor, el polvo o los residuos que quedaron después del primer lavado. Es como asegurarte de que tu piel quede realmente limpia. Yo diría que es como un paso de verificación, pero un paso de verificación muy útil. Y ahora una pequeña recomendación de mi parte es que intentes hacerla por la noche, especialmente si usas maquillaje o protector solar todos los días, ya que esto te ayudará a prevenir granitos, mejorar la textura de la piel y hace que los productos que aplicas después se absorban como mucho mejor a la piel. Además, si nunca lo has probado, te lo
lo recomiendo muchísimo, la verdad. Parece un paso extra y en realidad antes yo pensaba que esto lo decían un poco por publicidad, pero yo veo muchísimos canales de coreanas y me he dado cuenta que es algo que de verdad implementan en sus rutinas diarias. Y la verdad es que le funciona, así que es algo que definitivamente debemos tomar de ejemplo y empezar a hacerlo. Mira, la verdad es algo que muchas idols incluyen en sus rutinas, es tomar vitamina. Y la verdad es que no es algo de lo que se hable tanto, pero sí es un paso súper importante para mantener la piel bonita, el cabello bonito y sentirse con más energía. Por ejemplo, algunas vitaminas muy recomendadas que les puedo decir son la vitamina C, que es para la piel y el sistema inmune, la biotina para el cabello y las uñas, el colágeno para mantener la firmeza de la piel y el omega 3 para el brillo del cabello y la salud en general. Además, un buen tip es tomarla con el desayuno para evitar molestias estomacales. Y no hagas eso de mezclarlas todas de una vez. Lo ideal es consultar antes con un profesional de salud para saber qué necesitas realmente. Y la verdad es que los resultados no los vas a ver de un día para otro. O sea, son resultados que ves con el tiempo. Por ejemplo, más energía, mejor piel y ese glow que muchas idols tienen de forma natural. Y bueno, amigas, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado, les haya fascinado. Y si no fue así, les prometo mejorar. Cada día es de aprendizaje. Con cada video que subo intento hacer lo mejor que pueda para traerles contenido de calidad que les sirva. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando en este humilde canal. Habiendo dicho esto, no olviden seguirme en mis redes sociales, como ya les dije, salgo todas como Nasli.Rivas, por si quieren pasarse por ahí. Y bueno, ahora sí, habiendo dicho esto, me les despido, las quiero un montón. Y bueno, hasta un próximo video. Chao, chao.